Arrabal de la Risaca, o también denominada el Conjunto Arqueológico de San Esteban. Se trata, según expertos de la Universidad de Massachusetts, de un entramado urbano en una ciudad árabe medieval, la más importante de Europa, cuyo estudio está permitiendo documentar la evolución de este espacio urbano desde época islámica hasta la actualidad, para dar un nuevo enfoque dentro de la arqueología medieval de época andalusí en España. Nuestros queridos arqueólogos ahora están tratando de hallar la superficie total que abarcan estos restos arqueológicos. Veamos cómo ha ido su trabajo. Comenzamos dividiendo el terreno en varias figuras, de manera que se nos quedarían 5. Entonces la superficie total va a ser el sumatorio de todas las figuras. Comenzamos con la primera, que podemos observar que es un cuadrado porque tiene sus lados iguales. Calculamos su área, que es su lado al cuadrado, y ya la tendríamos. La segunda es un triángulo. En este caso el área es base por altura partido de 2. Bien, vamos a llamar a los lados del triángulo A, B y C, donde C corresponde a la altura, que equivale a un lado del cuadrado, a 60 metros. Y B, si nos fijamos bien en el terreno, podemos hallarlo restándole a 110 metros los 60 del lado del cuadrado. Ahora sí, teniendo la base y teniendo la altura, podemos calcular el área. Antes de seguir con la figura 3, lo que tenemos que hacer ahora es hallar el valor de A. Lo hacemos mediante el teorema de Pitágoras. Y una vez que tenemos hallado su valor, podemos calcular el área de la figura 3, ya que A corresponde a uno de los lados del triángulo 3. Esta vez, la forma de calcular el área es igual, pero en este caso no se nos da la altura, por lo que vamos a tener que dividir el triángulo en 2. Al dividirlo, la base, que son 30 metros, se nos va a quedar reducida, es decir, se nos va a quedar a la mitad. Una vez hallado la mitad de la base, tenemos que hallar la altura. Y esta vez volvemos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora sí, teniendo la altura y la base, podemos llegar a calcular el área. Pasamos a la figura 4. En este caso vuelve a ser otro triángulo, o sea que el área va a ser igual. Aquí tenemos su base, que son 70 metros, que corresponde a la base del rectángulo, que es la figura 5, pero no tenemos la altura. Si nos fijamos bien en las medidas del terreno, hay 60 metros que corresponden a la altura de la figura 4 y la altura de la figura 5. Si le restásemos a los 60 metros la altura del rectángulo, se nos quedaría la altura de la figura 4. Y una vez hallado la altura del triángulo, pues calculamos el área. Y por último calculamos el área del rectángulo, que es la figura 5. Y aquí, como se nos da tanto la altura como la base, podemos perfectamente hallar el área sin ningún tipo de problema. Teniendo ahora el área de cada figura, vamos a hacer lo que se ha dicho al principio. Vamos a sumarlas para hallar el área total de los restos arqueológicos. Vemos el éxito que han tenido nuestros arqueólogos en hallar esa superficie total que abarcan estos restos arqueológicos. Y hasta aquí os dejamos con Arrabal de la Risaca.